de esta prédica es realidad y no solo historia. Amén. Realidad y no solo historia. Lo cierto es de que muchos de los hijos de Dios, sin darnos cuenta, a veces caemos en una rutina cristiana, ¿no? Y es como que sí nos acostumbramos, ¿no? Que sí, bueno, soy cristiano y tengo que ir a la iglesia porque, bueno, se supone que tengo que ir, o tengo que ir a mi grupo de discipulado, o tengo que leer la Biblia, porque se supone que tengo que hacerlo. Pero muchas veces, amados, nos olvidamos de la realidad de la vida en el Espíritu que tenemos que tener como hijos de Dios. Y a veces, como te mencionaba, sin darnos cuenta, es como que nos adentramos en una vida de historia cristiana. Y yo creo que acá podamos prestar mucha atención. Es como que a veces muchos de nosotros sabemos muy bien la historia bíblica. Pero una cosa es de que sepamos la historia bíblica y otra cosa muy distinta es vivirla en el Espíritu. Amén. Hay gente que maneja las escrituras muy bien, o sea, y obviamente la palabra no vuelve vacía. Pero, ¿y qué de que la palabra sea una realidad en cada uno de nosotros? Y así cuando quiero que podamos comenzar con Hechos capítulo 27. En Hechos 27, la palabra de Dios relata de que Pablo ya había sido apresado, Pablo había sido ya encarcelado. ¿Por qué? Por proclamar el Evangelio, imagínate. Lo habían encarcelado, era un preso. Y en Hechos 27 lo estaban trasladando de ciudad. Y de repente, ustedes saben de que en esos tiempos bíblicos, una de las formas para viajar era a través de barcos. Y en medio del océano, en medio del mar, obviamente se trasladaban, se dirigían de región en región. A Pablo le designan custodios, soldados romanos, para trasladarlo. Y en Hechos 27 se empieza a relatar en la palabra de que había una tempestad en el mar, pero de aquellas que uno no quisiera tenerlas en la vida. Relatan los marineros, los expertos, ¿no?, en el mar, de que lo peor que te puede suceder en la tierra es estar en medio de una tormenta en medio del mar. Porque de repente cuando empieza a oscurecer, cuando no se ve absolutamente nada y las olas son gigantescas, es una desesperación pero total. Y en Hechos 27 Pablo estaba viviendo un tiempo pero terrible cuando lo estaban trasladando. Hechos 27, desde el versículo 20, lo puedes leer ahí en tu Biblia. Hechos 27, 20, lo puedes ver ahí en la pantalla, dice la palabra. La gran tempestad rugió durante muchos días, ocultó el sol y las estrellas, hasta que al final se perdió toda esperanza. Imagínate la tempestad marítima en la que estaban. Dice de que ¿cuánto duró esa tempestad? Muchos días. Y dice de que ocultó el sol y las estrellas. Se estaba el cielo completamente encapotado, como se dice. No se veía la luz del sol en la noche, menos las estrellas. Era una tempestad a tal punto que la Biblia dice, hasta que al final se perdió toda esperanza. Es como que decían, ya listo, ¿no? O sea, nos vemos en el más allá, si se puede decir, ¿no? O sea, ya acá lo hemos perdido todo, el barco está a punto de partirse, nos vamos a ahogar, vamos a perecer. Nota lo que dice el versículo 21. Nadie había comido en mucho tiempo. Finalmente Pablo reunió a la tripulación y le dijo, señores, ustedes debieran haberme escuchado al principio y no haber salido de Creta. Así se hubieran evitado todos estos daños y pérdidas. Y al principio de este capítulo 27 de Hechos, se relata de que Pablo les advierte efectivamente, ¿no?, a todos los soldados y tripulaciones, dice, ¿saben qué? Cuidado, nos vamos a meter en una gran tempestad, o sea, mejor esperemos unos días y recién zarpemos. Pero nadie le hizo caso. Digamos, no va a pasar, no nos va a pasar nada. Y lamentablemente fue la imprudencia. Versículo 22. Pablo sigue hablándoles y les dice, pero anímense, ninguno de ustedes perderá la vida, aunque el barco se hundirá. Es como que les estaba profetizando, ¿no? O sea, ya estamos en medio de este caos, ¿no? En medio del mar, las olas, la terrible tempestad, tormenta. Escúchenme, anímense, ninguno va a morir de nosotros, ninguno, pero el barco se va a hundir. O sea, ¿cómo te sentirías, no? Es como si, mucha, la vamos a pasar mal y ahora, mucha, ¿qué hacemos, no? Versículo 23. Pues anoche un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo estuvo a mi lado. ¡Wow! ¿Cuándo el ángel del Señor se le apareció a Pablo? Anoche. Es como que de repente tú digas, no, sí,
anoche el Señor me dijo esto, ¿no? O sea, anoche, ¿no? Estaba llorando y el Señor se me reveló a mi vida. Y Pablo les está diciendo, anoche el ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo, él estuvo a mi lado, versículo 24, y dijo, Pablo, no temas, porque ciertamente serás juzgado ante el César. Además, Dios en su bondad ha concedido protección a todos los que navegan contigo. Así que anímense, pues yo le creo a Dios. Sucederá tal como Él lo dijo, pero seremos náufragos en una isla. ¡Wow! Y efectivamente, ¿no? Cuando tú vayas leyendo otra vez en casa todo el capítulo 27, la historia continúa y la palabra relata de que efectivamente, ¿no? El barco se llega a partir, llegan ellos en su desesperación a lanzar las anclas para de alguna manera salvarse, pero era tan fuerte la tempestad, el barco se parte, todos saltan por la borda, empiezan a nadar, ¿no? A la orilla del mar, desesperados. Como eran la mayoría de ellos reos, los soldados romanos estaban a punto de matarlos porque si se les escapaba, los soldados eran responsables. Entonces uno de los capitanes romanos dice, maten a todos los reos, no a todos los presos. Pero de repente Pablo le dice, no levantes tu espada, porque ninguno de los que estamos aquí se va a escapar, ni tampoco va a morir. Y efectivamente se cumple la palabra del Señor. Todos llegan, ¿no? Y al borde de la playa, ¿no? Ahí de la isla, todos ellos exhaustos, medio moribundos, pero ninguno de los reos es como que aprovechó, ¿no? Dijo, es ahora o nunca, ¿no? Y ninguno aprovechó la circunstancia para escaparse. Todos, conforme a la palabra que Pablo había dicho, llegaron a quedarse con vida. Imagínate. Oh, amados, lo extraordinario de esta historia es la comunión que Pablo tenía con el Espíritu del Señor. O sea, nota esa comunión que tenía, que él podía decir, anoche hablé con Dios y el Señor me dijo lo que iba a decir o lo que iba a acontecer. Amén. Amados, el problema es que muchas veces vivimos un cristianismo de historia, de conocimiento y no de realidad actual, una relación con Dios. Amén. O sea, como te decía al principio, muchos sabemos la Biblia, qué bueno, qué bien que recites versículos bíblicos. Pero si yo te digo, por ejemplo, ¿qué es lo que Dios te dijo anoche? ¿Qué me responderías? ¿Será de que has hablado con el Señor? ¿Será de que estás en comunión con el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo te ha transmitido, te dijo, te habló? ¿Qué dirección te ha dado Dios? A esa realidad en el Espíritu es a la que hemos sido llamados. Amén. Amados, ¿cuánta realidad de Dios estás viviendo a diario? ¿Cuánta realidad de Dios estamos experimentando? ¿No? Porque si no, simplemente somos cristianos de historia. Y es algo con lo cual tenemos que tener mucho cuidado. Por eso el libro de los Hechos, ¿no? De los apóstoles, no termina con un amén. O sea, tú vas a darte cuenta y vas a percatarte de que en todos los libros de la Biblia, ¿no? En el Nuevo Testamento, cada libro que termina con una despedida y que el Señor los bendiga, la gracia del Señor Jesucristo sea con ustedes, la paz de Dios, ¿no? Amén. Pero el único libro que no termina con esas frases es el libro de los Hechos. Porque en el libro de los Hechos se relata de que la vida de iglesia es una vida de, wow, comunión con el Espíritu Santo. Es una vida de acción, que quiere decir de que seguimos en contacto con el Señor. Y no es una historia que culminó hace más de 2000 años y que nosotros solamente la tenemos que estudiar. No, no es como la historia de Bolivia, digamos, ¿no? No es como que sí, ¿no? Y cuando se fundó Bolivia, ¿no? Y cuando se acuerdan de Simón Bolívar, ¿no? Y el primer presidente, ¿no? De Bolivia. Eso es historia. Pero la Biblia, más allá de ser historia, es vida y vida en abundancia. Es relación con el Espíritu Santo. Es lo que nos compartía la pastora Ángel el pasado domingo, ¿no? En la cumbre. Y nos decía, ¿cuántos de nosotros tenemos esa comunión con el Espíritu Santo de Dios? Noten que la Biblia dice, porque el Espíritu dice, porque el Espíritu hizo, porque el Espíritu guió. Es una vida continua de acción. Digamos fuerte, acción. Acción. Amén. Habacuc capítulo 3, versículo 2, ahí lo puedes leer en tu Biblia. Está hablando en el Antiguo Testamento el profeta Habacuc, ¿no? Y dice, Habacuc 3:2, he oído todo acerca de ti, Señor. Estoy maravillado por tus hechos asombrosos. En este momento de profunda necesidad,
ayúdanos otra vez como lo hiciste en el pasado. En otras versiones dice, aviva, Señor, tu obra en medio nuestro, y en tu enojo recuerda tu misericordia. En Habacuc 3:2, el profeta está hablando y le dice, Señor, hemos oído, hemos escuchado la historia de todo lo que tú has hecho desde los tiempos de Adán, los tiempos de Noé, los tiempos de Moisés. Señor, sabemos de que tú eres un Dios poderoso, pero te pedimos de que tengas misericordia ahora en estos tiempos de necesidad que estamos viviendo y también te manifiestes en nuestros días. Y le dice, Señor, aviva tu obra, ayúdanos otra vez como lo hiciste en el pasado. ¡Wow! Y acá la palabra de Dios, amados, nos anima a que realmente le digamos, Señor, así como lo has hecho a lo largo de la historia de la palabra, hazlo en nuestros días. En este año que ya está terminando, Señor, también glorificate. En el nuevo que vamos a empezar, Señor, glorificate cada día. Mostrame el camino. ¿Qué quieres que haga? ¿Dónde quieres que vaya? ¿Qué quieres que diga? Mostrame cuál es el camino a seguir. Amén. Quiero que leas la siguiente frase ahí en tu pantalla. No se trata de creer en un Dios de la historia, sino en un Dios de la realidad actual. Amén. ¿Cuántos recuerdan de que la Biblia dice de que el Señor es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos? No es un Dios que se ha quedado en la historia, ¿sí o no? Es un Dios que en la actualidad sigue fluyendo con poder. Amén. Segunda de Corintios capítulo 5, del 16 al 17, quiero que lo puedas subrayar en tu Biblia. En 2 de Corintios 5, 16, Pablo está hablando en esta carta. Y él está refiriéndose a una revelación desde lo alto muy especial. Y él les está diciendo, amados, yo ahora conozco al Señor de una manera nueva. No lo conozco como antes otras personas lo conocían, sino que lo conozco de una manera especial. 2 de Corintios 5, 16, nota lo que dice la Escritura. Así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. En un tiempo pensábamos de Cristo solo desde un punto de vista humano. ¿Qué tan diferente lo conocemos ahora? Dice, wow. Y Pablo está diciendo lo siguiente. Amados, antes sabíamos de Dios de una forma humana. ¿Cómo es saber de Dios humanamente? A través de la historia. Porque leemos, qué es lo que Dios hizo, mira lo que dice la Biblia. Como te digo, es bueno leer. La palabra jamás va a volver vacía. Pero Pablo está diciendo acá, amados, tenemos que ahora conocer a Dios de una manera diferente. No desde el punto de vista humano, sino desde el punto de vista del Espíritu. Amén. Es una vida en el Espíritu. Y Pablo decía, ese es el Dios al que yo conozco. No al que los fariseos dicen conocer. Los fariseos se habían quedado, no, wow, en el Torá, no sé, en escudriñar al pie de la letra, ¿no? Obviamente ahí los mandamientos y toda la ley de Moisés. Pero Pablo decía, ahora lo conocemos al Señor de una manera distinta. Ahora Él vive en nosotros. Amén. Ya no es historia, es una realidad en nuestras vidas. Y por eso 2 de Corintios 5, 17 dice la palabra, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. ¡Wow! Y acá la palabra del Señor dice, no, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Por qué? Porque ahora no solamente lo conoces a Él de oídas, sino que ahora, wow, Señor, nuestros ojos te ven. Amén. Nuestros ojos aún han experimentado quién eres tú, tu misma presencia, tu gloria. Entonces, ¿cuál es el objetivo, amados, en esta noche de la palabra que estamos recibiendo? Es de que tengamos esa comunión con el Espíritu del Señor. Hablemos con Dios. Ten esos tiempos profundos de intimidad con el Espíritu del Señor. Que Él te hable, que tú realmente hables con Él. Por eso la palabra dice, se han convertido en una persona nueva. Amados, las conversiones genuinas, si se puede decir, son aquellas que han experimentado una transformación en su vida.
Y cuando alguien te ve, realmente no te puede reconocer, no es como que de repente alguien te vea y te diga, pero tú eres Rainer, ¿no? Yo conocí a otro Rainer, ¿no? Que de repente, no sé, ya le gustaba hacer esto, ¿no? En el mundo y demás, pero ahora eres distinto, ¿no? Es como que no te reconozco. Eso es haber nacido de nuevo. Eso es tener una nueva vida. Que las personas puedan ver en ti un cambio radical. Como dice la palabra del Señor, en una persona nueva. Que cuando alguien ve a Rodrigo, ¿no? Por ejemplo, dice, pero no, o sea, ¿de verdad tú eres Rodrigo Paz? No, creo que no, ¿no? Y es porque ahora ya no vive Rodrigo, sino vive Cristo a través de Rodrigo. Incluso que en tus familiares cuando te rodean te digan, pero es que eres irreconocible. Amados, cuando pasamos por las aguas del bautismo, eso es lo glorioso de bautizarse. Cuando uno se bautiza por las aguas, que tu vida es transformada y las personas ya no te reconocen. Yo me acuerdo cuando me bauticé, incluso muchas escondidas de mi papi, incluso después le dije, mira papi, y él furioso, ¿no? Porque obviamente aún no creía en el Señor y demás. Pero yo me acuerdo las palabras de mi papi, que incluso muchas veces me decía, no te reconozco, ¿no? O sea, porque era literalmente otra persona. O sea, ya no compartían obviamente las cosas del mundo, y ahora mi obsesión era, wow, seguir al Señor Jesús, servirlo, agradarlo. Y eso es lo que está hablando Pablo, amados, en esta parte de las Escrituras. Dice, experimenten la vida nueva y sean personas nuevas que el Señor ahora ha empezado a moldear en cada uno de ustedes. Que realmente sea una realidad en sus vidas, que han nacido de nuevo. Que sus vidas han sido transformadas. ¿Qué es lo que impide que tu vida sea transformada? Que tú sigas vivo en la carne. Amados, tenemos que morir a nosotros mismos, decir, no, es que ya no vivo yo, ya no es lo que yo quería, ya no es lo que a mí me gustaba, los sueños que yo tenía, no, es ahora lo que el Señor, wow, tiene para mi vida, para mi familia. ¿Estamos recibiendo eso en esta noche? Amén. Amén. Juan capítulo 10, versículo 10, ¿cuántos recordamos lo que dice la palabra? Juan 10, 10, un famoso versículo que dice, el propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. ¿Cuál es el propósito del Señor Jesús? Darnos vida plena y abundante. Amén. Oh, amados, que seamos vivificados en el Señor, que experimentemos vida de Dios, ya no vida del mundo. Amén. Yo quiero que esto lo recibas en tu corazón. Ya no tengamos vida del mundo, sino vida de Dios. Amén. O sea, la vida del mundo, la palabra dice, no, todo aquel que se constituye en amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios. Por eso mucho cuidado, incluso a los que nos gusta el fútbol, ¿no? ¿Cuánto les gusta el fútbol? ¿No? Aquí a los varones especialmente, incluso a las mujeres, varios de ustedes, ¿no? A las hermanas, les gusta el fútbol, ¿no? Y qué bueno, ¿no? Varios de ustedes escuchan así, no sé, con sus poleras y sus equipos y demás, está muy bien. A mí en lo personal, la Angie me conoce, ¿no? Igual, me gusta harto el fútbol. Hasta con eso tenemos que tener cuidado. Yo les comento, ¿no? Sí, yo tengo muchas veces digo, no, Señor, sí, perdóname porque me estoy involucrando mucho en esto, ¿no? Y no es bueno, porque la prioridad siempre tiene que ser el Señor. Amén. Y aunque el deporte no es satánico, aunque el deporte no es algo sumamente malo, sí puede ser algo que sin darnos cuenta nos puede estar jalando al mundo. Por eso tenemos que ser muy sabios y tener la vida en el Espíritu. Amén. Hay una prédica, ¿no?, que hemos compartido hace 2 domingos acerca de cuidar el testimonio. Te aconsejo de que la puedas volver a ver en el canal de YouTube. Amén. Amados, el Señor vive en nosotros a través de su Espíritu. Oh, deja que el Señor brote con sus manantiales de ríos de agua de vida. ¿Sabes? ¿Por qué ya no nos atraen las cosas del mundo? Porque la Biblia dice que el Señor hace de que de nuestro interior broten ríos de agua de vida. O sea que solo su Espíritu nos sacia y ya no las cosas del mundo. Amén. En Él somos completos. Por eso quiero que leas por favor lo que dice 1 Corintios 15, 45. Lo puedes buscar en tu Biblia. 1 Corintios 15, 45 dice la palabra: las Escrituras nos dicen, el primer hombre Adán se convirtió en un ser viviente, pero el último Adán, es decir, Cristo, en un espíritu que da vida. Wow. En otras versiones dice, en un espíritu que vivifica. Entonces recordemos, el primer hombre sobre la tierra fue Adán.
Lamentablemente Adán pecó, desobedeció, metió la pata. Todo se arruinó en la creación, literalmente. Pero vino el segundo Adán, que es Cristo Jesús. ¿Por qué en la Biblia se relata que es el segundo Adán? Recuerden de que cuando el Señor Jesús nació, sus papás del Señor Jesús eran en la tierra, eran José y María. Pero José y María no llegaron a tener relaciones sexuales entre ellos. Amén. Entonces, ¿por qué es el segundo Adán? Porque el Espíritu Santo vino a concebir al Señor Jesús en el vientre de María. Por eso es el segundo Adán. O sea, lamentablemente el pecado se transmite por línea sanguínea masculina. O sea, por eso el pecado va, ¿no?, lamentablemente de generación en generación. Pero ¿cuándo se lo corta? Cuando nos volvemos a Jesucristo. Amén. Amén. Es cuando se corta el pecado. El segundo Adán dice de que viene a darnos vida, es un espíritu que nos vivifica. Por eso quiero animarte en esta noche de que realmente no seas un cristiano de historia. Sea un cristiano, una cristiana de vida de Dios. Tenga a Jesucristo todo el tiempo en tu corazón, presente, amándolo, hablando con Él. Ten esa comunión con Él, esa relación con Él. Hebreos 13:8, como te mencionaba, dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si Jesucristo tenía esa relación con la iglesia primera, también lo puede tener 2024 años después con cada uno de nosotros. Amén. El Señor les decía: no teman, porque yo estaré con ustedes. No teman, porque yo no los voy a abandonar. Esa es la fidelidad de nuestro Dios. Amén. O amados, recordar, se trata de una relación profunda con Dios. En la Biblia, por ejemplo, se habla acerca de Enoc. No sé cuántos se acuerdan de Enoc. Dice de que Enoc caminaba con Dios hasta que un día dice de que Dios se lo llevó. Se dice que Enoc desapareció de la tierra. Es como que Dios dijo: no, me encanta pasar tiempo con Enoc, que una vez me lo voy a llevar. Dice que se lo arrebató de la tierra. Y dice que no se volvió a saber de Enoc. O sea, personas que están con vida, que no llegaron a morir en la tierra. Por ejemplo, están Enoc con el Señor. Otro ejemplo es Elías, que de repente dice que un carro de fuego lo vino a recoger, ¿no? Y se lo llevó. Lo mismo cuando el Señor Jesucristo resucitó. Dice que Él ascendió a los cielos. Oh, amados, es que a Dios le encanta pasar tiempo con nosotros. Imagínate que un día por ahí, antes de tiempo, ¿no?, del arrebatamiento, ¿no?, tú seas succionado al cielo, ¿no? Y es porque, wow, tienes una comunión tan profunda con Dios. Por eso la Biblia, amados, habla del arrebatamiento. ¿Y qué es el arrebatamiento? Cuando el Señor va a volver por nosotros por segunda vez. Dice en la Biblia, ¿no?, de que en un abrir y cerrar de ojos, el Señor va a volver por la iglesia. Y todos los que creemos en Él vamos a ser arrebatados y nos vamos a encontrar con Él en los cielos. Imagínate. Es como que de repente tú estés comiendo, no sé, por ahí, ¿no?, y en casa, y tú desaparezcas. Y alguno de tus amigos dice: no sé, y ha desaparecido eso. Y se escuchan en todas las noticias: millones de personas han desaparecido en la tierra, porque fue el momento del arrebatamiento. Que el Señor Jesucristo vino por la iglesia. Y es ahí cuando van a comenzar, lamentablemente, un tiempo de tribulación en la tierra. Van a ser soltadas las huestes espirituales de maldad que ahora están amarradas, están atadas. Imagínate si ahora hay demonios terribles. Imagínate lo que va a hacer en la tierra cuando sean desatados. Cuando aparezca el falso profeta, la bestia, el dragón. O sea, todo lo que se describe va a ser un caos la tierra. Por eso lo mejor es consagrarnos al Señor. Amén. Yo cuando era jovencito, ¿no?, y en esa época, en los 90, era pues, yo era adolescente, ¿no? Yo recién iba a la iglesia, mi mami nos llevaba, y todo era rapto, ¿no? Hermanos, cuidado, ¿no?, porque ya va a ser rapto. Entonces uno vivía con un pánico, ¿no? Incluso, ¿no?, yo vivía y yo decía: pucha, si entro al cine y justo el Señor viene, ¿no? O sea, porque a veces hasta cuando uno veía películas, ¿no?, de terror, cuidado, ¿no?, porque no estabas por ahí andando en santidad, era el rato y te quedabas, pues. Entonces yo decía: no, Señor, por favor, nuestras próximas 2 horas, no, por favor, ¿no? No, por favor, que no vengas, ¿no? Pero imagínate mi oración terrible. En cambio eres: Señor, por favor, vení, ¿no? Te anhelamos, pero con todo nuestro corazón. ¿Qué me importa el mundo? Señor, tú eres lo más importante. Amén. Oh, amados, tengamos vida de comunión con nuestro Dios. Amén. Caminar con Él como lo hizo Enoc, lo hizo Noé, y todos los hombres y mujeres que se relata en la palabra de Dios.
Gálatas 2:20 dice: mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y acá es como que Pablo está dando su testimonio. Dice, ¿saben qué? Ya no vivo yo, literalmente. Mi antiguo yo ha muerto. El Pablo que conocían antes ha muerto, que era Saulo. Él ha muerto por completo. Ahora soy Pablo. Dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en este cuerpo terrenal, lo vivo confiando en el Hijo de Dios. Este es tu cuerpo terrenal. ¿Cuántos se acuerdan de, por ejemplo, en la NASA están los trajes espaciales, sí o no? Tú necesitas un traje espacial para salir de la atmósfera de la Tierra. Para nosotros en la Tierra, este es nuestro traje terrenal. Somos un espíritu que habita en un cuerpo terrenal. Amén. Cuando nosotros seamos resucitados con el Señor, dice que vamos a tener cuerpos glorificados. O sea, va a ser un nuevo cuerpo que el Señor nos va a dar, libre de enfermedades, libre de dolencias y libre de todo lo malo. Amén. Así que acordémonos de lo que dice Gálatas 2:20: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Amados, para terminar en esta noche, el problema es de que muchos se quedaron con el Cristo crucificado en vez de vivir con el resucitado. Amén. O sin darnos cuenta cuántas personas en toda la iglesia del Señor siguen confiando en un Cristo crucificado, pero no se dan cuenta de que ahora tenemos una relación con el Cristo resucitado. ¿Dónde está el Señor? Sentado a la diestra del Padre. ¿Dónde está el Señor? Habitando en cada uno de nosotros, en nuestras vidas, en nuestros corazones. Él ha resucitado, Él está vivo. La esencia de la iglesia, amados, es de que Jesucristo está vivo. No es historia, no es de que de repente se quedó clavado en una cruz, no es de que está la tumba sellada, no. La tumba está vacía. No existe su cuerpo en la tierra. Él venció a la muerte y Él tiene esa comunión con la novia, con la iglesia, que somos cada uno de nosotros. ¿Lo crees? Amén. Puedes dar un fuerte aplauso al Rey. Vivo está, el Señor vivo está y vive a través de la iglesia. Amén. Oh, quédate con el Cristo resucitado. Ya no más historia en tu vida, sino realidad en el Espíritu. Amén. Oh, amados, quiero darte esta tarea, ¿no? Para terminar en esta noche, de que medites mucho en 2 Corintios 5:16, en lo que Pablo decía. 2 Corintios 5:16 dice: en un tiempo pensábamos de Cristo solo desde un punto de vista humano. ¿Qué tan diferente lo conocemos ahora? Amén. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan, ¿no? Cuando habían esos debates, si se puede decir, ¿no? Entre lo que es el historiador, ¿no? y expresidente Carlos Mesa? Y se acuerdan que eran así unos debates así como que uno se quedaba así todo medio que confundido, ¿no? ¿Por qué? Porque el uno hablaba de historia y el otro hablaba de espíritu. Y siempre eran debates, ¿no? Como que si uno se quería, ¿no? Como que siempre menospreciaba, ¿no? A la palabra del Señor, ¿no? En este caso, ¿no? Carlos de Mesa escucha con toda la historia que él sabía, pero él conocía a un Jesús de historia. Y por eso él, como, bueno, oramos por él para que él doble rodillas. Pero en esos debates es como que uno decía, wow, aquí hay un historiador de Jesucristo, mientras que aquí hay una persona que conoce a Jesucristo. Amén. Y por eso, amados, en todo tiempo, cada vez que tú le hables a alguien de Jesucristo, hablarle del Jesucristo que habita en tu corazón. No le hables del Jesucristo de la historia, sino del que vivo está. Que tú le puedas decir, es que Jesucristo sanó mi vida. Él me ha transformado, Él me ha libertado, Él es la razón de mi existir. Amén. Ese es el motivo y esa es la esencia de la iglesia de Jesucristo sobre la tierra, que somos cada uno de nosotros. ¿Estamos recibiendo eso? Amén. Así que vive en el Espíritu. Amén. Yo te doy un consejo, vuelve a escuchar la prédica.